Lo dijo él. A primera hora. A ver, a esta hora hay expectativa porque en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Económico, ha comenzado el trámite de los dos proyectos de urgencia en materia económica que remitió el presidente Noboa el pasado 28 de enero. Ojo que ambos tienen el mismo tiempo, ingresaron igualitos y tienen plazo de trámite en la Asamblea hasta el 27 de febrero, que se cumplen los 30 días. Me extrañó. Sí, ciertamente no hay una imposibilidad legal, pero me extrañó que pese a que son simultáneos, se haya asignado a una sola comisión el trámite. Ya Desarrollo Económico ha comenzado, el uno que tiene que ver con el tema minero y el tema eléctrico, y el otro que tiene que ver con el destinar una parte de los recursos, el 70% de los recursos que entrega el Estado central a los gobiernos locales para temas de inversión. Está con nosotros la asambleísta Natalie Farinango. Ella es legisladora de Pichincha por ADN, pero además es presidenta de la otra comisión económica, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Asambleísta, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días, asambleísta. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, un saludo igual afectuoso a quienes nos miran y nos escuchan. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo ha visto usted ya una semana después de que llegaron estos proyectos? ¿Cómo ha visto el contenido de ambas iniciativas? Empezando por la eléctrica y la minera, que ha generado incluso resquemores por parte de algunas organizaciones indígenas y sociales, sobre todo la parte minera, asambleísta Farinango. Bueno, desde que entró el proyecto de ley lo hemos analizado de manera cuidadosa, para inclusive presentar observaciones si fuese en el caso. Los proyectos han sido ya abocados conocimiento, como lo mencionaba, por la Comisión de Desarrollo Económico. Se han recibido ya las primeras comparecencias, han estado representantes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, del Ministerio de Finanzas, de la Cámara de Minería. Ayer estuvo también la ministra de Energía y Ambiente. Y explicaban, ¿no?, las dudas que pueden surgir de la ciudadanía de manera legítima, si es que están o no perjudicando a algún sector de la naturaleza. Y decían, ¿no?, el principal objetivo de este proyecto de ley es más bien reactivar, fortalecer y darle continuidad a los sectores estratégicos en el ámbito minero y energético, y sin en ningún momento contrarrestar el tema de los derechos de la naturaleza reconocidos en nuestra Constitución. Yo lo veo como un proyecto bastante positivo, que tenemos los 151 legisladores la posibilidad de presentar observaciones con el objetivo de mejorar los proyectos. Ningún proyecto económico urgente ha salido de la Asamblea Nacional tal y como ha entrado desde el Ejecutivo. Una de las cosas que están cuestionando organizaciones ambientalistas y organizaciones indígenas tiene que ver con que, según ellos, esta iniciativa está flexibilizando la concesión de autorizaciones, está dejando de lado la entrega de licencias y optando por el registro que tiene una particularidad tal vez menos rigurosa que la licencia, y esos resquemores los han expresado. Sí, yo he escuchado esos temores. Ayer veía, es más, la entrevista que tenía con dos sectores, con la presidenta de la Cámara de la Minería y el presidente y de Ellas Unidos. Y no se quita ningún tema de control para que se obtengan autorizaciones para conceder estos temas de permisos para minería. Más bien se armoniza la normativa con lo que dice el Código Orgánico del Ambiente también. El Código Orgánico del Ambiente te habla de autorizaciones que se dan dependiendo del impacto ambiental que puedan tener estos proyectos. Y eso es lo que regula también estas reformas a la ley de minería, y en ningún momento se quitan controles. Lo que se hace es que los procesos burocráticos no sean tan engorrosos, que no se repitan una serie de certificaciones que cumplen la misma finalidad, sin embargo hacen repetir aumentando la burocracia. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de la exploración minera que es una fase dentro de las concesiones o delegaciones, se dan en varios momentos, cuando puede darse solo en un momento. Sin eso, resquebrajar los controles que debe hacer la autoridad y ente técnico. Pero, por ejemplo, uno, digamos, de los cuestionamientos y también de los miedos que se tienen es que cuando se hace una sola autorización para, por ejemplo, la exploración, es decir, la básica, la avanzada, porque así está dividida, ¿verdad?, no se estaría contemplando los planes de remediación, los planes ambientales, incluso para empezar con la exploración. ¿Qué decir sobre eso, teniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido? Es decir, si ahora mismo ya se tienen algunos trámites burocráticos, así los han denominado, ¿verdad? Así son, pero estos trámites lo que pretenden es que haya un plan concreto digamos, de plan ambiental, de remediación, si así se tuviese que hacer, etcétera.
Si así no se ha podido controlar la afectación que se ha tenido en varios lugares en donde se está haciendo minería, ¿cómo poder hacerlo flexibilizando un poco más este tipo de cosas? Los planes de remediación se mantienen para la concesión de las autorizaciones del tema de minería. No es que se han quitado tampoco los planes de remediación. Pero eso no se pone específicamente en la ley. La ley lo que está haciendo es armonizar con lo que dice el Código Orgánico del Ambiente, pasar de llamarles licencias a autorizaciones, que es la denominación que tenemos dentro del Código Orgánico del Ambiente. Y en ese caso tal vez podrían proponerse, digamos, o se podía proponer que se especifique o se detalle más específicamente para que esto no quede, digamos, en el aire, que alguien piense que una autorización, incluso quienes la hacen, ¿verdad?, no tenga el plan ambiental, no tenga el plan de remediación, no cuente con las garantías que deben tener económicamente para hacer la remediación, no cuente incluso con la socialización ciudadana. ¿No cree que eso sí se debería especificar para que no haya malinterpretaciones luego? Bueno, a mi parecer, tal y como se piden las autorizaciones, están determinadas por alto impacto ambiental, medio impacto ambiental y bajo impacto ambiental. Pero al ser un proceso o una ley que está en proceso de construcción, por supuesto que se pueden aclarar con las observaciones que presenten. Tenemos también como asambleístas, porque no es un producto final lo que estamos debatiendo. Precisamente estamos en esa fase del debate para coger observaciones que puedan ayudar a mejorar el proyecto de ley. ¿Le causó curiosidad que estas dos leyes se cambiaran o digamos se enviaran a una sola comisión, y teniendo en cuenta que son urgentes y que son muy técnicas y que hay que tratarlas y que hay que conversar, etcétera, no se enviara a la comisión que usted lidera? Bueno, yo he visto el trabajo que ha hecho la Comisión de Desarrollo Económico, ha sido bastante positivo. He visto cómo han estado haciendo comparecer también a los diferentes sectores, sesionando doble, triple jornada, y muchos de los legisladores compareciendo para poder aportar también a las leyes. Y es una decisión que ha tomado el Consejo de Administración Legislativa y que los comisionados de la Comisión de Desarrollo Económico tienen una altísima responsabilidad. Pero no solo ellos, igual los 151 legisladores podemos participar y tenemos la obligación de participar en la construcción y en el mejoramiento de estas leyes. ¿Y en ese sentido usted en lo personal tiene previsto presentar aportes, observaciones a este proyecto de ley? No al tema del sector energético y minero, más bien al otro de los gobiernos autónomos descentralizados. Voy a presentar observaciones. Ya le voy a preguntar sobre esas observaciones para no salirme de este proyecto, pero dejo el ámbito minero y le pregunto sobre el tema eléctrico. Lo que está haciendo, y esto han explicado las autoridades, este proyecto de ley es ratificar o aclarar la excepcionalidad de la participación privada, se redefine el interés público, distingue proyectos estratégicos del Estado con inversión privada complementaria, mantiene la rectoría estatal, que son varios de los acápites que constan dentro de esta iniciativa. Se entiende que la naturaleza de esta reforma se deriva de la última resolución de la Corte Constitucional, pero esa resolución fue cuestionada. Sin embargo, el gobierno decide optar por curarse en sano y enviar este proyecto para clarificar esta excepcionalidad. ¿Cómo le ve usted en la parte eléctrica? Bueno, sí, la Corte Constitucional emitió una sentencia que por supuesto que como gobierno nacional se fue muy críticos al respecto. Sin embargo, algo que tenemos presente, sea desde el Ejecutivo y sobre todo desde el Legislativo, es que no nos podemos quedar en la crítica y que hay que emitir las soluciones adecuadas para solucionar aquello. En ese aspecto, evidentemente, se puede concesionar y delegar estos sectores estratégicos del país, específicamente en el ámbito eléctrico, con la seccionalidad de interés público. Esta legislación enviada por el gobierno aclara este tema del interés público para poder reactivar proyectos y concesionar y delegar proyectos a la empresa privada o al sector privado, que nos ayuden a solventar la demanda energética que tenemos dentro del país. Ahora sí, no Vamos sé si al tema de los GATS. Sí, precisamente, ¿cuáles serían entonces estos elementos o las observaciones que usted presentaría respecto sobre esta ley que también se ha enviado que pretende tener más eficiencia o exigir más eficiencia a los GATS? Bueno, primero quiero decir que es una ley muy importante, ¿no? Que los GATS tengan esta regla fiscal de invertir máximo el 30% en gasto corriente y que el 70% sea destinado a gasto de inversión, es algo que la ciudadanía ha pedido muchísimo, viendo que los GAT no priorizan las necesidades reales que existen en territorio. La observación que voy a presentar es que de ahí el 8% de los ingresos permanentes puedan ser destinados a inversión en seguridad ciudadana y que no se laven las manos los gobiernos autónomos descentralizados diciendo que no es competencia de ellos, cuando uno de los principios fundamentales de la Constitución también es la coordinación.
Esta observación la presento porque hace algunos meses atrás también presenté como proyecto de ley que se estaba debatiendo en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y que ahora aprovecho la oportunidad que se va a reformar también el COTA dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Es decir, para la coordinación, ¿qué específicamente entonces usted propondrá? Bueno, que se puede invertir también el 8% de los ingresos permanentes por parte de los GATS en seguridad ciudadana en el ámbito de la seguridad preventiva. Ok, y en el tema de la coordinación, ¿cómo también, digamos, hacer que los gobiernos locales puedan tener esta coordinación? Porque hemos visto que hay, digamos, ya ha sido público, ¿no? Las discusiones, peleas, etcétera, que han tenido las autoridades de gobiernos locales con el gobierno central, lo que no ha permitido la coordinación. ¿Cómo hacer que eso también, no sé, tal vez en una propuesta ingrese incluso en la ley? Bueno, tendrá que ser analizado por la Comisión de Desarrollo Económico, pero yo creo que la coordinación dentro de todos los niveles de gobierno es fundamental. Es fundamental para el beneficio de que lleguen los servicios a nuestra ciudadanía, que es por lo que todos y todas trabajamos dentro de la función pública. Una de las cosas que también se está cuestionando es, se plantea este proyecto de ley, pero resulta que el Estado central tiene asignaciones pendientes a los gobiernos locales. De hecho, la propia presidenta de AME, Yuri Colorado, confirmó que hay una deuda como de $60 millones a las municipalidades. Entonces, ¿cómo se plantea esto si no están al día? Bueno, yo tengo varias visiones. Primero, que el gobierno nacional nunca ha negado que existe una deuda pendiente con los gobiernos autónomos descentralizados y ha hecho varios esfuerzos para ponerse al día, inclusive buscando herramientas para poder solventar esta deuda millonaria que ha heredado de gobiernos anteriores, como la emisión de bonos del Estado. Sin embargo, los gobiernos autónomos descentralizados, las preasignaciones que constan dentro del presupuesto general del Estado, no es el único insumo que tienen de su presupuesto. Se crea el régimen de autonomía en el 2008 y les da un marco legal y normativo para que ellos puedan tener también sus propias fuentes de financiamiento. Los únicos que sobreviven su presupuesto al 100% con las preasignaciones del presupuesto general del Estado son los gobiernos parroquiales. Municipios y prefecturas tienen la potestad y el marco jurídico para generar también otras fuentes de ingresos. Solamente como precisión, le dije 60, son 600 millones, me faltó un cero en el número, es bastante plata. Usted dice que el gobierno lo ha negado, pero el gobierno no termina de ponerse al día con los gobiernos locales, asambleístas. Y el gobierno ha hecho todos los esfuerzos, y como lo decía hace un momento, buscando inclusive otras herramientas para poder solventar esa deuda que se reconoce tiene con los gobiernos Pero autónomos. esos esfuerzos no alcanzan hasta el momento. Entonces, ¿cómo, digamos, no es incoherente tal vez poner en una ley que si no se destina el 70% cuando los recursos ni siquiera llegan a los municipios van a ser sancionados, multados y al siguiente año no recibir lo mismo? Bueno, no, yo creo que es una regla fiscal que responde a los intereses ciudadanos, de que el mayor presupuesto que reciben los gobiernos autónomos descentralizados sea invertido en prioridades dentro de nuestros barrios y comunidades, sea invertido en agua, sea invertido en alcantarillado. Si no llegan esos recursos. El gobierno tendrá que hacer todos los esfuerzos para que lleguen las preasignaciones, eso hablo del gobierno nacional, y los gobiernos locales tendrán que hacer todos los esfuerzos también para buscar otras fuentes de financiamiento, porque tienen el marco legal para tener otras fuentes de financiamiento, municipios y prefecturas. En el caso de las municipalidades, se entiende, pueden hacer la recaudación del impuesto predial, de la patente municipal, incluso ahora mismo tienen la competencia del tránsito. ¿A esas otras fuentes se refiere? Sí, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización lo determina así, tal y como se creó el régimen de autonomías con la Constitución del 2008, es precisamente para que tengan autonomía en el ámbito presupuestario, en el ámbito económico, administrativo, y que no solo reciban preasignaciones del presupuesto general del Estado. Acá me envían una pregunta que le plantea nuestra invitada, la asambleísta Farinango. ¿Qué pasa con las municipalidades que no reciban asignaciones o ayudas en inversión para servicios públicos por diferencias políticas? Los alcaldes han señalado que si no hay apoyo del gobierno central no llegan las obras por parte del Ejecutivo. Y está claro que hay municipalidades cuyos alcaldes tienen diferencias con el gobierno o el Ejecutivo tiene diferencias con esos alcaldes. Y según esos alcaldes no les entregan las asignaciones a tiempo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo no creo que las preasignaciones no hayan sido entregadas por temas políticos. Creo que es de conocimiento público y desde el primer momento que el presidente Daniel Noboa llegó a la presidencia ha reconocido que hay un déficit fiscal que evidentemente ha hecho retardar la deuda que se tiene con los gobiernos autónomos descentralizados, no por temas políticos. El tema de las preasignaciones está reconocido en la Constitución, está reconocido en el COTAD, así que no se puede, así que no se puede decir que por temas políticos no han sido entregados, está reconocido dentro de nuestra Constitución y cualquier gobierno tiene la obligación de entregar las preasignaciones. Pero varios alcaldes dicen que no se ponen al día, hay unos que dicen que están recibiendo y otros que dicen que no han recibido por cuestiones políticas.
¿Usted descarta eso? Yo descarto eso. Yo reconozco que hay un déficit fiscal y a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional por estabilizar las finanzas públicas, y los vemos en los índices macroeconómicos, cómo ha crecido la economía, cómo se ha logrado también reducir el déficit fiscal, y con ello se ha logrado tratar de pagar las deudas millonarias que ha tenido el Estado con las diferentes instituciones. Ok, ahora quiero volver un poco a lo que usted nos decía, asambleísta, sobre esta propuesta que usted haría, en donde se propondría, valga la redundancia, que los GATS destinen el 8% en temas de seguridad. ¿Esto no iría en contraposición con otras leyes, incluso con la Constitución? No, en el COTAN también obligan a los gobiernos autónomos descentralizados que puedan invertir el 10% de sus recursos permanentes en los grupos de atención prioritaria. Entonces, pensando mucho y en la línea de esa regla que ya existe dentro del COTAN, se planteó esa reforma, que como lo había dicho, ya lo había... específicamente. No en seguridad, en el tema de grupos de atención prioritaria, lo nuevo sería que se pueda también invertir en seguridad. Es una propuesta nada más que presentaré como observación y la Comisión de Desarrollo Económico tendrá que analizarlo. Asambleísta, acá tengo otro mensaje, gracias a Vladimir Andosilla. Dice, reducir el gasto corriente significa terminar contratos ocasionales y suprimir partidas. Se presiona los despidos. ¿Cómo se cumplirán las competencias adicionales que crea, por ejemplo, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, entre otras? Inquietud que nos plantea un oyente. Bueno, algo importante que también se debe dar de conocimiento a la ciudadanía es que no hay transferencia de competencias sin transferencia de recursos. Cada competencia viene con su transferencia de recursos. Y aparte hay un régimen, una disposición transitoria que determina que esto no se aplique apenas se apruebe la ley, sino paulatinamente en el 2026 empiece con el 60% de inversión en gasto de inversión, en el 2027 el 60% en gasto de inversión, en el 2028 el 65% en gasto de inversión y en el 2029 el 70% de gasto de inversión. Y esto es más flexible todavía para los gobiernos parroquiales para llegar hasta el 2030 con el 70% de gasto de inversión. Bien, no sé si Sí, es que quisiera también abordar el tema de Mario Godoy y ahora mismo este proceso que se está llevando dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira? Quisiera un aporte de manera general. ¿Cómo mira usted, asambleísta, cómo se ha llevado a cabo estas dos primeras sesiones en las que ya hemos visto a Mario Godoy dentro de la Asamblea Nacional? ¿Y cuál es la posición de su bancada también? Bueno, se ha visto que se ha respetado el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cada una de las fases, para que más adelante no se venga con ningún argumento que se ha violado el debido proceso. Están en el anuncio y práctica de pruebas, tanto los proponentes del juicio político como a quien se le ha seguido el juicio político, y nuestra posición siempre ha sido que apoyamos el juicio político y que esperamos que se solvente dentro de la Comisión de Desarrollo Económico para mostrar nuestra postura dentro del Pleno. No mostrarán un poco antes, digamos, incluso esa postura de qué lado estarán, y ahora mismo con las pruebas que ya se han presentado? Bueno, las pruebas, muchas de las pruebas son públicas, ¿no? Y de conocimiento de la ciudadanía, y por eso el interés también de los ciudadanos en este juicio político en particular. Lo que nosotros hemos sido es cuidadosos del debido proceso y mostrar esa postura que tendremos siempre a favor de la independencia de justicia cuando llegue este informe al Pleno de la Asamblea. ¿Ustedes creen que ha habido independencia de justicia con Mario Godoy a la cabeza del Consejo de la Judicatura? Creo que tiene cuestionamientos serios y que por eso está enfrentando ahora un juicio político. ¿Ustedes tienen cuestionamientos con su labor en el Consejo de la Judicatura? Por eso lo llamamos al Pleno de la Asamblea Nacional, por eso enviamos los requerimientos de información que no pudo solventar en el Pleno de la Asamblea Nacional, y por eso decidimos apoyar el juicio político. Es decir, que sí tienen cuestionamientos respecto de cómo ha llevado el Consejo de la Judicatura. Ha dejado varias dudas a la bancada y dudas, por supuesto, a la ciudadanía. Pero le pregunto, entendiendo su postura, ¿esa es una postura suya personal o es una postura de la bancada o es una postura de parte de la bancada, lo que reflejaría una división dentro de ADN? No hay ningún tipo de división dentro de ADN, es un bloque sólido. Es el bloque quien decidió llamarlo al Pleno de la Asamblea Nacional, es el bloque quien decidió enviar los requerimientos de información para que responda en el Pleno de la Asamblea Nacional, y es el bloque quien decidió apoyar el juicio político, el proceso de juicio político, y en bloque decidiremos también la postura que tomaremos en el Pleno. ¿El bloque en este momento sigue apoyando el desarrollo del juicio político? Por supuesto, y Se está también claro que respetando el claramente debido está, proceso. pero políticamente ustedes, ¿siguen con una postura de respaldo a la interpelación del presidente de la Judicatura? No respaldamos a ningún personaje, respaldamos que se respete el debido proceso, que se dé todas las fases dentro del juicio político para tomar una postura una vez llegue al Pleno. Es decir, hasta el momento no saben si van a estar a favor de la censura de Mario Godoy o lo van a salvar en el Pleno. Somos cautelosos porque está en desarrollo el juicio político, pero sabemos los cuestionamientos serios que tiene el presidente de la Judicatura. Okay.
Correcto, asambleísta Farinango, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Natalie Farinango, que ha estado con nosotros, ella es asambleísta de ADN, además presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Su postura sobre los dos proyectos de urgencia en materia económica que se están tramitando en la Asamblea Nacional, no en su comisión, sino en la Comisión de Desarrollo Económico, ha expresado que va a presentar observaciones sobre el proyecto de ley que tiene que ver con los gobiernos locales, y también le hemos consultado la postura de ADN y la suya personal respecto del juicio político al presidente de la Judicatura, que continúa en la Comisión de Fiscalización. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.